una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de Irán. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Irán. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Irán. Una vida con propósito para juntos estar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el sufrimiento era necesario para la perfección de Jesús como Salvador? En el pasaje de Hebreos que esta semana estudiaremos, se nos invita a reflexionar sobre un profundo misterio. El Hijo de Dios, el Creador del universo, no solo eligió hacerse humano, sino que también se sometió al dolor y a la muerte. Pero si usted se ha hecho la pregunta,
¿Por qué? Pues en Hebreos 2, del 10 al 17, descubriremos una respuesta que transformará nuestra perspectiva de la redención. Y es que a través de su sufrimiento Jesús no solo fue perfeccionado, sino que abrió el camino para nuestra salvación. Nos hizo hermanos suyos y despojó a la muerte de su poder. Este sacrificio revela un amor tan grande que abarca nuestra propia humanidad y nos llama a seguirlo. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles durante este tiempo. El día de hoy continuamos nuestro estudio bíblico a través de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Y hoy estaremos estudiando ese pasaje que está ubicado en el capítulo 2, del verso 10 al 17, y hemos titulado ese estudio bíblico Humillación de Cristo. Por favor, dinos de dónde nos acompañas hoy. Si a través de Facebook o YouTube, déjanos un breve mensaje saludando, pero también dejándonos saber cuál es tu expectativa de este estudio bíblico. ¿Qué comentario tienes? ¿Qué pregunta surge? Con todo gusto te responderemos. También nos gustaría que te convirtieras en un multiplicador de este estudio bíblico. ¿A través de cómo? Pues compartiendo este estudio bíblico en tu muro de Facebook o simplemente copiando el enlace de Facebook o YouTube y enviándolo vía WhatsApp a tus seres queridos, a tus amigos, a tus familiares, compañeros de trabajo, convirtiéndote así en una herramienta multiplicadora de esta enseñanza. También, como cada semana, nos gusta leer al inicio de este estudio bíblico algunos comentarios que nos han dejado en redes sociales. Tenemos en YouTube y estos nos lo dejaron la semana pasada y vamos a leerlos. Si nos dejas hoy uno, lo leeremos la semana próxima. Dice Guido José Maldonado junto a su familia lo siguiente: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para oír el estudio bíblico de Hebreos. Saludos y bendiciones. Y están juntos a Guido, Teresa, Juliana, Jenny y Rafael. También Víctor y Elsa dicen muy buenas tardes, hermano Malvin, Dios le bendiga. Feliz cumpleaños la semana pasada. Que Dios le continúe usando grandemente como maestro de la enseñanza. Dice que el jueves pasado tuvieron alguna situación con internet, pero ya están juntos de nuevo. Fuerte abrazo a la distancia. Gracias por su mensaje, Víctor y Elsa. También tenemos mensajes en Facebook. Y dice Rosa Rubio, dice saludos y bendiciones en el nombre de Jesucristo. En otro día de estudio bíblico de la mano de la Iglesia Dios Admirable, gracias a nuestro Señor. Y también mando una felicitación de cumpleaños para el maestro Malvin. Oro al Padre Celestial que te llene de su riqueza espiritual y materiales y que tu vida sea abundante para la gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Esos son los mensajes que nos dejaron. Bien, vamos a hacer una oración. Acompáñenme. Gracias Dios te doy de todo corazón por la bendición de poder servirte. En el nombre de Jesús llego a tu santa presencia para alabar y bendecir tu nombre, para pedirte que lo que hoy hacemos sea agradable para ti, pero sobre todo para que tú dirijas este estudio bíblico y lo que hacemos pueda ser de bendición para muchas personas que nos van a estar viendo en este momento y también que lo verán luego. Señor, bendice sus vidas y que tu santa palabra transforme corazones, Señor, transforme mente y transforme vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Vamos a entonces comenzar leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Voy a colocarla acá para usted y dice así: convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre.
en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esa pues es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. También, como ya es costumbre, dejo un grupo de preguntas al inicio de cada estudio que usted va a poder responder. Las respuestas van a estar claramente descritas en el desarrollo de este estudio. Y dice así, la primera, ¿por qué era necesario que Jesús, el autor de la salvación, fuera perfeccionado a través del sufrimiento? La base de esta pregunta está en el verso 10 del capítulo 2. La segunda, ¿qué significa que Jesús nos llamó hermanos y que no se avergüence de hacerlo? Está en el verso 11 del capítulo 2. Digamos la explicación a esta respuesta. En Hebreos 2 del 14 al 15 se nos dice que Jesús tomó carne y sangre para derrotar al diablo y liberar a aquellos que también que estaban esclavizados por el temor a la muerte. ¿De qué manera esta victoria nos libera a nosotros hoy día? Y la última pregunta dice así, el pasaje describe cómo Jesús se convierte en un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y la pregunta que hacemos es, ¿cómo podemos experimentar esta misericordia y felicidad en nuestras luchas diarias? Usted puede mandar su respuesta para que la podamos ver y hacerle algún comentario, si es que es necesario, a este WhatsApp que habilitamos para usted aquí abajo, si lo puede ver. Bien. Ok, el día de hoy, mis queridos hermanos y amigos, retornamos a nuestro estudio del capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. Nos adentramos comenzamos adentrándonos con el verso 10, en un pasaje que junto al verso 9 constituyen lo que hemos hablado o hemos entendido como el corazón de este capítulo, del capítulo 2, y nos revela uno de los misterios más profundos de nuestra fe. Y esta es la perfección de Jesús a través del sufrimiento. Aquí descubrimos cómo el Hijo de Dios, al compartir nuestra humanidad, sufrió para llevarnos a muchos a la gloria. Este acto no solo redime a la humanidad, sino que nos une a Él en una relación íntima como verdaderos hermanos. Una relación íntima con Jesús como hermanos. Mientras exploramos el pasaje ubicado en Hebreos 2, 10 al 17, que es el que hemos, designado para hoy, reflexionemos sobre el significado de este sacrificio y lo que implica para nuestra salvación y para nuestra vida diaria. Leamos entonces el primer verso de estudio hoy, que estudiaremos hoy, que es el verso 10 de este segundo capítulo, para dar inicio a nuestra exploración de la palabra de Dios en este estudio. Y dice así: convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús no fue simplemente un hombre en el que Dios obró algo extraordinario, ni su humanidad lo convirtió en un genio religioso, un mártir de una causa noble o un simple ejemplo a seguir. No. La humillación de Cristo tuvo, por decirlo así, dos propósitos fundamentales, y estos son: glorificar y honrar a Cristo mismo y abrir el camino a la salvación para la humanidad. Estos son como que los dos propósitos fundamentales de la humillación del Señor Jesucristo.
Cristo, al ascender al cielo, llevó la humanidad consigo. Y ahora no solo hay un hombre en la gloria celestial, sino que en ese hombre resplandece una gloria que antes no estaba allí. El verbo convenía, que aquí leemos en este versículo, sugiere que era completamente apropiado y digno que Dios actuara de esta manera. Estaba en perfecta armonía con su carácter y propósito al traer a muchos hijos a la gloria a través del sufrimiento de Cristo. De hecho, la frase por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten nos recuerda que todo, todo en el universo existe porque Cristo lo quiso, porque fue su voluntad. El propósito y origen de la creación, de hecho, reside en la voluntad soberana de Jesucristo. Además, la expresión que aquí en este verso aparece, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, revela el plan actual de Dios, y este es traer a su pueblo a la salvación eterna. Aunque hay un propósito futuro donde Dios establecerá a su rey en Sión, esto lo vemos allá en el Salmo 2, en este momento su obra es reunir a un pueblo que proclama su nombre y que sea llevado a la gloria. El versículo también nos dice que Jesús fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Aquí el perfeccionamiento no significa que Jesús careciera de algo, no me vaya a malinterpretar, sino que fue completado en su papel como Salvador a través del sufrimiento. En otras palabras, Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin de nuestra salvación. Lo que Él comenzó lo llevó a su término. ¿Y cómo lo hizo? Pues asumiendo nuestra humanidad y muriendo en la cruz por nosotros. No fue su nacimiento virginal o su vida perfecta o sus enseñanzas, milagros o su ejemplo lo que nos dio la salvación, sino su muerte en la cruz. Dios no se quedó en el cielo indiferente a nuestro sufrimiento, observando cómo el pecado y la corrupción arruinaban la vida humana. Él descendió y se hizo hombre en Cristo, quien sufrió y murió para salvarnos. Por eso le amamos y, sobre todo, confiamos en Él. Queridos hermanos, ¿no les gustaría agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros? Bien, ahora en el verso 11 de este capítulo 2, la epístola a los Hebreos, dice lo siguiente. Porque Él santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque Él santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El término el que santifica en este versículo no se refiere simplemente a una persona que es, por decirlo de alguna manera, muy buena o muy amable, como muchos podrían suponer. La santificación, ¿no?, cuando se habla en relación al Espíritu Santo, se refiere a la obra transformadora de Dios en el corazón de los redimidos, moldeándonos para ser los representantes los representantes que Él desea que seamos aquí en la tierra. Es un proceso continuo de transformación que nos hace semejantes a Cristo. Sin embargo, en el contexto de Hebreos 2:11 que aquí estudiamos, la santificación no se refiere a una purificación moral o a una mejora progresiva. En cambio, aquí se está hablando de una posición que tenemos en Cristo, no una condición que alcanzamos. Cristo, el justo, tomó el lugar de los injustos para llevarnos a Dios. A través de Él ahora somos parte de la familia de Dios, colocados en una relación de cercanía y hermandad con el mismo Jesucristo.
La última parte del versículo declara que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esto de que no se avergüenza de llamarnos hermanos es realmente asombroso. Aunque Él es el Hijo de Dios, no se avergüenza de incluirnos en su familia como hermanos y hermanas. Qué grandioso es esto. Aunque nosotros podríamos sentirnos indignos de llamarlo hermano, Él, como el primogénito de muchos, nos ha dado ese privilegio por medio de la fe en Él. Él es la cabeza de esta familia espiritual y por su obra redentora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Este pasaje también aclara la idea o aclara desde un punto de vista muy basado en la Biblia, deja claro que la paternidad, la idea de una paternidad universal de Dios y de una hermandad universal del hombre no tiene fundamento bíblico. A ver, quiero que le quede claro. Este pasaje que estamos estudiando deja claro que la paternidad universal de Dios y la hermandad universal del hombre no tiene fundamento bíblico. Eso de que todos somos hijos de Dios o que debajo de Dios todos somos hermanos, no tiene fundamento bíblico. Debemos tener claro que no todos forman parte de la familia de Dios, sino aquellos que han sido redimidos por Cristo. En un mundo lleno de tensiones raciales, divisiones culturales y conflictos religiosos, la verdadera hermandad se encuentra únicamente en aquellos que, por la fe en Jesucristo, han sido hechos hijos de Dios. Yo sé que esto es quizás radical, pero yo espero que el Espíritu Santo pueda revelar esta verdad en su corazón y en su mente. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es muy clara y aquí dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Solo a través de Jesucristo la persona es santificada y solo así puede ser llamado hijo de Dios y hermano de Cristo. Bien, luego el verso 12 de este segundo capítulo dice lo siguiente. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Este versículo cita el Salmo 22, conocido como el gran Salmo de la cruz. En la primera parte de este salmo se describe la humillación de Cristo, un pasaje que retrata su sufrimiento con detalles tan precisos que uno puede prácticamente leer las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz a través de él. Salmo 22. Si quiere, después de este estudio usted lo repasa, lo lee y se da cuenta de esto que estamos diciendo. Sin embargo, a partir del versículo 22 de este salmo, del Salmo 22, se produce un cambio hacia la exaltación de Cristo. Con la declaración, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Aquí vemos a Jesús proclamando la obra de Dios entre los suyos, celebrando su victoria y la redención que ha logrado. Aunque algunos estudiosos sostienen que este versículo podría estar limitado a los hermanos hebreos, ya que fue escrito originalmente para el pueblo judío, el contexto de Hebreos amplía su significado. Cristo no solo proclama el nombre de Dios a los judíos, sino a todos aquellos que han sido redimidos por su obra. Ahora, tanto judíos como gentiles forman parte de esta congregación. De hecho, es aquí donde Cristo, que es el Redentor, anuncia la gloria de Dios a sus hermanos.
Este acto no solo resalta la victoria de Jesús, sino también la unión que comparte con aquellos a quienes ha redimido. Al llamarnos o al llamarlos hermanos y alabar junto a ellos en medio de su pueblo. Ahora, aquí tenemos otra cita del Antiguo Testamento. Se trata del pasaje que está en Isaías 8, 17 al 18. De manera que la Biblia, no solo en el Salmo, sino en Isaías, reafirma este mensaje que la carta a los hebreos nos da. Leamos para complementar esto el verso 13, que dice así. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos a que Dios me dio. Este versículo nos muestra cómo el Espíritu Santo interpreta la Escritura. Hoy en día hay quienes intentan interpretar a los profetas de una manera que excluya cualquier referencia a Jesucristo. Créanme que los he oído. Sin embargo, en Hebreos 2:13 vemos un ejemplo claro de cómo el Espíritu de Dios aplica el Antiguo Testamento aplica el Antiguo Testamento al Señor Jesús. Cómo el Señor Jesús es profetizado en el Antiguo Testamento. Isaías 8 del 17 al 18, a leerse por sí solo, parece referirse a los hijos del profeta Isaías. Pero en este pasaje de Hebreos vemos claramente cómo el Espíritu Santo revela que estas palabras en realidad se refieren a Jesucristo. Esto nos enseña que las Escrituras tienen un sentido más profundo y que apuntan directamente a Jesús y que debemos acercarnos a ella con un corazón abierto a la interpretación divina. Así que cuando alguien llegue por ahí diciéndoles que el Antiguo Testamento no es necesario o no hace falta, que son solo unos libros antiguos por allí de forma histórica, pues léales Isaías 8, 17 al 18 y Hebreos 2:13 y muéstrele cómo el Antiguo Testamento profetiza a Jesucristo y que Jesucristo, que es revelado de manera amplia y precisa en el Nuevo Testamento, conecta con las enseñanzas antiguo testamentario. De manera que la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, una son. Y no puede usted creerle a aquel que diga vamos a divorciarnos de todo ese libro anecdótico del Antiguo Testamento. Con eso dicho, me gustaría también leerle el versículo que está en Juan 20:17, que nos recuerda las palabras de Jesús después de su resurrección. Juan 20:17, voy a colocarlo acá para complementar esto que estamos hablando. Y dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Aquí Jesús se refería a los apóstoles, que en ese momento eran todos judíos. Este detalle considero que es importante porque nos ayuda a entender mejor el contexto original de la epístola a los hebreos, dirigida principalmente a los judíos convertidos al cristianismo. Esta comprensión no solo nos permite interpretar correctamente el texto, sino que también nos invita a reflexionar sobre la profunda relación que tenemos con Cristo, quien, como declara este versículo, confía en el Padre y se identifica con nosotros como sus hermanos, llevándonos a una aplicación personal de esta verdad en nuestra vida de fe. Bien, vamos a leer ahora el versículo 14. Y dice así, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este versículo resalta el profundo misterio de la encarnación del Señor Jesucristo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo, escúcheme bien, se hizo humano, tomando carne y sangre como nosotros, aunque no de la manera que muchos esperaban. Los profetas habían anunciado claramente cómo vendría,
pero el pueblo lo malinterpretó, esperando a un rey poderoso que los liberara de sus enemigos. Como señaló George MacDonald, un famoso autor, poeta y ministro congregacional escocés. Me traje esa cita de George para que la leamos. Él dijo, ellos esperaban un rey que los elevara y matara a sus enemigos, y llegó un niño que hizo llorar a una mujer. En lugar de un conquistador terrenal, Cristo vino como un niño vulnerable, encarnando la verdadera humanidad. Así como nosotros, hechos de carne y sangre, Jesús asumió esa misma naturaleza humana. Nació de manera completamente humana, pasando por el mismo proceso de nacimiento que tú y yo, y compartiendo así toda nuestra experiencia terrenal. El versículo continúa diciendo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús no vino solo para nacer, porque su nacimiento en sí mismo no nos salva. Lo que trajo salvación fue su muerte. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús destruyó el poder de la muerte que Satanás había ejercido sobre la humanidad. Su muerte no solo nos redimió, sino que también nos liberó de la muerte espiritual y eterna, ofreciéndonos la verdadera salvación y vida eterna en Él. Qué maravilloso es esto, ¿no le parece? Bien, leamos ahora el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Un expositor bíblico explicó este versículo diciendo que la ley de Dios exige la muerte como castigo por el pecado. La escritura es clara, escúcheme bien, cuando dice el alma que peque morirá. Y también la escritura es clara cuando dice la paga del pecado es la muerte. Satanás, aunque es un usurpador, fue el origen del pecado y, de alguna manera, tiene el poder de exigir el castigo justo para el pecado, que la misma escritura establece. Dice, el alma que peque morirá y la paga del pecado es muerte. Debido al pecado, Satanás tenía nada más y nada menos que autoridad para reclamar la muerte de aquellos que vivían bajo su influencia y dominio. Como resultado, todos los seres humanos, al ser pecadores, vivían bajo el temor de la muerte, conscientes de que el pecado los esclavizaba y los separaba de Dios. Este miedo a la muerte, alimentado por el pecado, los mantenía en una condición de esclavitud perpetua, de servidumbre perpetua, sujetos a la consecuencia del pecado y por tanto sirviendo al propósito de Satanás. Sin embargo, la obra redentora de Cristo vino precisamente a romper ese ciclo de miedo y esclavitud. Al morir en la cruz, Jesús no solo pagó el precio del pecado, sino que también destruyó el poder de Satanás y la muerte. Ahora, aquellos que están en Cristo son liberados de ese temor paralizante a la muerte y a la condenación, porque la victoria de Cristo asegura la vida eterna y la libertad de la esclavitud del pecado. Qué maravillosa verdad nos deja la palabra de Dios. Bien, continuemos ahora leyendo el verso 16, que dice así: ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cuando Cristo dejó el cielo y vino aquí a la tierra, no vino en forma de ángel ni para rescatar a los ángeles, sino que pasó por delante de ellos y vino a redimir a la humanidad caída. Asumió la simiente de Abraham cuando en la historia, a través de la descendencia, entrando a la historia,
o siguiendo el linaje de la descendencia de este patriarca. Desde el principio, Dios había planeado la redención, comenzando con Adán y con Eva, cuando prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Leamos Génesis 3:15 para recordar este asunto. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Más adelante, Dios especificó que el Salvador vendría de la línea de Abraham, y luego a través de la historia se reveló que nacería de la tribu de Judá, de la familia de David, dentro de la nación de Israel, y que su nacimiento sería milagroso a través de una virgen. Dios dio múltiples señales a lo largo de la escritura, de su santa palabra, para que todos, no solo los sabios del oriente, sino que todos pudieran reconocer y seguir el camino hacia Belén cuando Jesús naciera. La venida de Cristo no fue un accidente, ni un misterio revelado solo para algunos pocos. No. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de un plan trazado cuidadosamente por Dios desde el principio, con señales claras que guiaban a todos hacia el Redentor prometido. Bien, continuemos leyendo ahora el verso 17 de este capítulo 2. Que dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El Señor Jesús vino a la tierra tomando forma humana, haciéndose semejante a ti y a mí. Como dice Filipenses 2:17, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Esta semejanza no fue superficial, sino una identificación plena con la humanidad en su sufrimiento y necesidad. Un expositor bíblico dijo lo siguiente: esta semejanza se expresó mayormente donde las huellas de la maldición del pecado eran más visibles, en la pobreza, la tentación y la muerte violenta e inmerecida. Jesús pudo haber nacido en un palacio. Poder para hacer esto no le faltaba, pero él escogió venir en medio de la pobreza más absoluta, naciendo en una casa humilde, en un establo, detrás de una posada. ¿Y por qué? Pues para experimentar de primera mano los efectos del pecado en la humanidad. Vemos esos efectos de manera más clara en la pobreza, la tentación y la injusticia de una muerte inmerecida. Es una tragedia que personas inocentes sufran, pero algún día Dios pondrá fin a esta injusticia y restaurará la dignidad a todos. Mientras tanto, Cristo experimentó esas mismas condiciones cuando vivió en la tierra. Él conoció la verdadera pobreza, nació en circunstancias precarias, en medio de una multitud desplazada por un censo decretado por el César. María, embarazada, tuvo que viajar a Belén, donde no encontraron lugar en la posada, y Jesús nació en un humilde establo. De esta manera Jesús experimentó lo que muchos niños habían vivido a lo largo de la historia, esto es, nacer en medio de la pobreza y la adversidad. Jesús asumió un cuerpo humano y por lo tanto puede compadecerse de nosotros en nuestras dificultades, pues Él vivió nuestras dificultades. No importa quién seas o en qué situación te encuentres, Él te comprende, no solo porque es Dios, sino porque vivió como hombre y experimentó las mismas pruebas.
Él entiende perfectamente nuestras luchas, nuestras vicisitudes. Este versículo también nos recuerda que Jesús nació en una región del Medio Oriente donde la pobreza y la opresión eran realidades cotidianas. Al igual que muchos en situaciones de conflicto o pobreza, hoy en día Jesús creció en condiciones supremamente difíciles. Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice la palabra de Dios. Dice aquí en Hebreos 2:17. No nació en un palacio, sino en la humildad de un establo, en una familia oprimida bajo el yugo del imperio romano. Si hubieras visto a Jesús de niño, probablemente no lo habrías reconocido, porque quizá jugaba en las calles de Belén como cualquier otro niño, vestido con ropas humildes y sucias. Los retratos artísticos de Jesús a menudo lo muestran como un niño hermoso, radiante, de cabellos rubios y ojos claros, pero en realidad, escúcheme, fue un niño más viviendo en condiciones humildes y sencillas en las calles polvorientas de Belén. Él fue hecho semejante a sus hermanos, dice la palabra de Dios. Enfatizar la deidad de Cristo puede llevarnos a subestimar su humildad. La vida en Belén o Nazaret en los tiempos de Jesús era extremadamente dura y él compartió plenamente esas circunstancias. Jesús se identificó completamente con la humanidad, creciendo en la pobreza y viviendo en un contexto social lleno de dificultades. Fue, como dice Isaías, como raíz de tierra seca. No hay sufrimiento o dificultad que nosotros experimentemos que Él no haya conocido personalmente. Por eso, Él es un sumo sacerdote compasivo y fiel. Finalmente, Hebreos 2:17 dice que Jesús vino para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Otra versión traduce como para hacer propiciación por los pecados del pueblo. El propiciatorio era la cubierta del arca del pacto, el cual este era el lugar donde se ofrecían sacrificios para la expiación de faltas de pecados. Cristo entonces se convirtió en ese propiciatorio, haciendo posible que tú y yo nos acerquemos a Dios y recibamos su gloria. Lo que necesitamos es misericordia y compasión. Y Jesús, al convertirse en nuestro sumo sacerdote, nos provee acceso a esa misericordia divina. Él preparó el camino para que cualquiera que pueda acercarse a Él, o para que cualquiera pueda acercarse a Él y allí encontrar todo, absolutamente todo, lo que su alma necesita. Bien, en nuestro estudio de hoy hemos visto cómo Jesús, el Hijo de Dios, se humilló al tomar nuestra humanidad, sufriendo y muriendo por nosotros. Él no solo compartió nuestra carne y sangre, sino que destruyó el poder de la muerte y del pecado a través de su sacrificio en la cruz. Nos llamó hermanos, nos abrió el camino a la salvación y ahora, como sumo sacerdote misericordioso y fiel, intercede por nosotros ante Dios. Hoy, ese mismo Jesús, escúchame bien, extiende su mano y te invita a recibir su salvación. Él ya ha hecho todo lo necesario para liberarte del temor a la muerte y del peso del pecado. Ahora solo queda que tomes una decisión: aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Si hoy sientes en tu corazón la necesidad de acercarte a Él, no dejes pasar esta oportunidad. Cristo te espera con los brazos abiertos, listo para darte nueva vida, paz y esperanza. Si en esta oportunidad, en este momento, Dios ha tocado tu corazón, a mí me gustaría acompañarte en una conversación con Dios. Me gustaría guiarte en una conversación con Dios.
A través de esa conversación, tú podrás exponer delante de Dios que has pecado y que te arrepientes por esos pecados. Y que consciente de eso, sabes que la única solución es Cristo. Porque Cristo murió por esos pecados en la cruz si lo aceptas por fe. ¿Quieres hacerlo? Repite conmigo esta oración. Gracias, Dios, te doy por la bendición de haber dado a tu Hijo Jesucristo para que con su muerte en la cruz yo pudiera ser salvado. Gracias, Señor. Sé que he pecado. Estoy seguro que he pecado. Me arrepiento profundamente por haberlo hecho y me rindo delante de ti. Y te pido que el sacrificio de Cristo en la cruz pueda limpiar mi vida de esos pecados y yo pueda entrar a tu presencia y ser llamado hijo tuyo. Acepto por fe ese sacrificio de Cristo en la cruz y te pido que tu Espíritu maravilloso entre a mi vida y me haga una nueva persona. Quiero ser llamado tu hijo, quiero ser llamado hermano, hermana de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración o decides hacerla luego en un lugar privado, utiliza esta conversación como guía, pero ten una conversación directa de corazón con Dios. Y Dios te hará una nueva persona, serás llamado hijo o hija de Dios y podrás ser llamado hermano, hermana de Cristo. Y Dios no solo entrará a tu vida, sino que comenzarás a disfrutar los beneficios de ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, estimados hermanos, estimados amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio por hoy, pero continuaremos en el próximo estudio, que lo haremos el siguiente jueves, donde terminaremos el segundo capítulo de esta carta a los Hebreos y comenzaremos el tercero. Esperamos contar con su compañía en nuestro próximo encuentro y le recordamos que lea todos estos pasajes con antelación, capítulo 2 y ahora vamos a entrar al 3, para que pueda seguir profundizando mejor en el estudio que estamos realizando. Bien, con esto pues llegamos al final de nuestro estudio bíblico por el día de hoy. Agradecemos a Dios porque nos haya acompañado y me gustaría terminar orando por usted. Gracias te doy Dios de todo corazón por la oportunidad de haber realizado este estudio bíblico, por las personas que nos han acompañado en este momento y por las personas que nos acompañarán cuando quizá mañana o otro día puedan toparse con este estudio bíblico y tú puedas transformar sus vidas. Alabo y bendigo la vida de esas personas y te pido una bendición grande para ellos. Te doy gracias por la bendición de poder servirte, Señor, porque en medio de las vicisitudes diarias, semanales, que podemos enfrentar mi familia y yo en este ministerio, tú te glorificas, Señor, en nuestras vidas, nos provees de lo que necesitamos, nos ayudas a mantenernos con bien y nos permites servirte. Por eso, muchas gracias, Señor. Te pido por mi hijo Alejandro, por mi hija Amanda, por mi esposa y por mi vida, para que siga, Señor, con tu mano poderosa cuidándonos y protegiéndonos en todo, mi Señor. Te alabo y bendigo, Señor, por Dios admirable, Señor, por sus pastores, por sus ministros, Señor, por sus líderes, por todas las personas que trabajan de manera incansable semanalmente para llevar la enseñanza de tu santa palabra, Señor, y para hacer discípulos, Señor, en las naciones. Alabo y bendigo, Señor, por sus vidas y te pido que los protejas y los cuides. Te pido también, Señor, por las personas que nos han acompañado hoy, para que tú, Señor, te puedas hacer presente en sus casas, Señor. Para las personas que nos acompañarán mañana en este estudio bíblico, para que tú puedas hacerte presente en sus casas, Señor. Tú les proveas, Señor, tú les protejas, Señor. Tú en todos los guíes, Señor, y los ayudes a bien, Señor. Alabo y bendigo por la oportunidad de servirte, Señor, y te pido que semana tras semana podamos seguirlo haciendo, Señor, de manera incansable, que sea tu nombre glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Será hasta la próxima semana. Malvin Delgado les acompañó y Dios les siga bendiciendo. Hasta luego.